noches, edición número 533 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, nuestro invitado Pablo Tonelli, que va a compartir hoy todo el bloque con nosotros. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Vamos a organizar un poco el programa de tratar 3 o 4 temas que me parecen fundamentales. Un poco para aclarar, porque nos pasa a nosotros en esta mesa, somos un comunicador social y 3 abogados. A veces nos cuesta trabajo cuando tenemos que explicar en un lenguaje mundano, coloquial, de qué se trata la compra del dólar a futuro, que ha generado, a partir de una denuncia que hicieron los diputados Federico Pinedo y Mario Negri. Y Mario Negri, la citación a prestar declaración indagatoria por parte de la expresidenta Cristina Fernández por el juez federal Claudio Bonadío. Eso por un lado, y por el otro lado el tema de finiquitar de una buena vez por todas algo que ya lleva 16 años casi, que es el arreglo de nuestra deuda externa. Finalmente también vamos a abordar el tema de las elecciones en los Estados Unidos de América, que se están poniendo muy interesantes a partir de esta puja tan fuerte que existe dentro de las filas del Partido Republicano como del Partido Demócrata, con esta figura tan polémica como la de Donald Trump. El primer tema me parece que el tema del dólar a futuro. Hay mucha gente que cuando uno habla de esto no se sabe de lo que se está realmente conciencia cierta hablar de por qué esta operación puede generar perjuicios a un país y por qué una operación que normalmente en el mercado de divisas, sobre todo que se emplea mucho para lo que es el comercio externo, que es comprar dólares hacia futuro con un precio determinado. Ese precio forma parte de un alia, es, para llamarlo en un lenguaje llano, algo como una apuesta. Si yo señalo que el dólar a futuro va a estar a un precio menor, voy a pagar como comprador la diferencia, pero si digo que el dólar va a estar a un precio mayor, la diferencia la va a tener que pagar el vendedor. En este caso el vendedor era el Banco Central. Esta jugada que hicieron el gobierno anterior, que involucra a Vanoli, sí, a todo el directorio, todo el directorio de la presidenta Cristina Fernández y seguramente también a Axel Kicillof como ministro de Economía. Está citado también. Está citado también. Es una operación que realmente en aquel momento un dólar que estaba, porque recordemos que había cepo, aunque nos parezca mentira, en la Argentina había cepo cambiario, ese dólar que estaba a 9 pesos y monedas se iba a comprar a 16 pesos. Era algo que evidentemente cuando es entre privados no hay problema, pero cuando este precio es manipulado por el Banco Central, puede generar que algún pícaro, por llamarlo suavemente, se beneficie con esta operación que le va a costar a la nación argentina, escuchen bien la cifra, 55.000 millones de pesos. Me parece que esto amerita que por lo menos, ya sea por negligencia o por un acto de corrupción, alguien tenga que responder por ese desfalco que se le hace a las arcas del Estado Nacional. Perdón, porque ahí no había, en realidad, el tema es que no había riesgo alguno, porque el valor de 10 y pico era completamente ficticio y se sabía que tarde o temprano, y más temprano que tarde, iba a subir como efectivamente ocurrió. Es decir, que nunca iba a bajar. El que compraba a futuro compraba sobre seguro. Y el que vendía sabía que vendía a pérdida, en este caso el Banco Central. Este es uno de los temas que motivan la denuncia. Y generó una sangría de divisas para paliar la irresponsabilidad de la administración anterior y cargarle el fardo al nuevo gobierno. Este tema me parece que es un tema que merece su tratamiento porque creo que más o menos se entendió como lo expliqué, ¿no? Porque a veces cuando uno lo escucha, no sé, vos que sos comunicador, cuesta un poco explicarlo porque la gente dice, ¿cómo es el dólar a futuro? Y en esto me parece que es una de las tantas cuestiones que van a hacer de que la expresidenta Cristina Fernández sea una habitué a los tribunales federales de Comodoro Pi. La causa Otesur y otras causas más escandalosas que están rondando la esfera de ese ámbito judicial.
Pero vamos a hablar ahora del otro tema, del tema inherente al arreglo de la deuda externa. Y para eso justamente en estos momentos se está debatiendo en el Congreso la abolición de dos leyes, la ley Cerrojo, llamada así, y la ley del pago soberano. Para eso me parece que una opinión sumamente autorizada es la de quien en pocos días más va a ser presidente seguramente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli. ¿Cómo ves vos? Por un lado sabemos que es necesario pagar esto. Es estrictamente indispensable que el país salga de esta situación de default o de cesación de pagos, porque el país tiene que normalizar sus relaciones con el mundo. Y el único modo de normalizar las relaciones con el mundo es volver a ser un país cumplidor y respetuoso de los compromisos, que es lo que la Argentina no ha sido durante los últimos años. De manera tal que partimos de la base de que es imprescindible. Pero además de que es imprescindible y necesario esto, además para que el país recupere crédito externo a largo plazo, a bajas tasas de interés, el arreglo es muy conveniente. El arreglo es un buen arreglo, es un arreglo conveniente, se ha obtenido una quita muy importante respecto de los intereses, que eran lo más gravoso, porque el gobierno anterior, más allá de que nos maldefendió en los tribunales de Nueva York, cometió el segundo error, o el X error, de dejar que corrieran los intereses sin intentar un arreglo porque son intereses punitorios los que están corriendo, ya no intereses compensatorios. Están corriendo intereses punitorios que hacen muy gravosa la deuda. De manera tal que el hecho de haber obtenido una quita muy importante, del orden del 40-50% según los casos, respecto a los intereses, hace que el acuerdo sea beneficioso. Entonces... Perdón, una quita respecto de una suma que estaba fijada en una sentencia firme. Sí. Es decir, que ellos podrían haber insistido con el monto total. De manera tal que si unimos la necesidad de llegar a un acuerdo con la conveniencia del acuerdo en sí mismo, porque es bueno, es satisfactorio para el país, rápidamente se concluye con que lo mejor que podría ocurrir, que es lo que todos deseamos, es que el acuerdo sea aprobado en la Cámara de Diputados, pase rápidamente al Senado y terminemos con este asunto y empecemos a mirar para adelante con las buenas perspectivas que hoy el mundo brinda en materia de inversión y de financiamiento, que es lo que la Argentina tiene vedado hasta tanto solución a este tema. Claro, porque acá durante mucho tiempo el relato tan épico, por cierto, señalaba que no nos íbamos a entregar, y esto lo querían comparar un poco con lo que ocurrió casi 2 siglos atrás, el contrato famoso con la Lehman Brothers, o un siglo atrás, 2 siglos atrás, que realmente hacía como que nosotros nos estábamos entregando mansamente a los designios de las grandes potencias, en aquel caso fue Inglaterra, ahora los Estados Unidos. Hay que decir a la gente que cuando alguien irresponsablemente dijo en una asamblea legislativa en el año 2001 que la Argentina entraba en default, y yo vi que se levantaba todos los legisladores, o la gran mayoría de ellos por cierto, a aplaudir fervorosamente, yo me ponía a pensar, es como si yo hubiera entrado en mi casa y le hubiera dicho a mi mujer y a mis hijos, estamos quebrados, y todos hubieran festejado con champán. Algo en la cabeza, por eso esta Argentina a veces es surrealista. En ese momento la Argentina debía 6.000 millones de dólares. Hoy, con todo lo que nos enseñaron, el matrimonio austral, Néstor y Cristina, que pregonaban por todos lados, y sus voceros, en su momento Kicillof, el otro que por favor apaguen Lorenzino, ese personaje que de esto no quiero hablar, de la inflación, que la escabullían debajo de la alfombra. La Argentina pasó a deber actualmente 18.000 millones de dólares. Con todo lo que se pagó, quiere decir que algo se hizo mal. Y lo peor de esto, yo te lo comentaba a vos. Pero, perdón, Jorge, yo agregaría una cosa a eso. Sí. Y es que no hay que perder de vista que en el origen de este problema hay una deuda que es real, que la Argentina tomó voluntariamente, que recibió la plata que pidió prestada y la gastó.
Seguro. Es decir, no estamos devolviendo o pagando una deuda que no existe. Estamos pagando una deuda que contrajimos voluntariamente, usamos el dinero, bueno, la lógica consecuencia cuando uno se endeuda es pagar la deuda. Claro, porque está bien recalcar esto. Está bien, lógico. No es una situación litigiosa, por ejemplo, si hay un accidente o no, si hubo Es como vamos a hacerlo más sencillito. Yo le firmé hace 15 años un pagaré al doctor Pablo Tonelli por 15.000 pesos. Exactamente. Y eso devengó intereses compensatorios e intereses punitorios. El señor Pablo Tonelli, después de estos 15 años, hace 8 me inició el juicio, y siguieron generando intereses. Y yo la plata me la gasté. Y yo agregaría todavía una cosa más, y es que no fuimos deudores responsables y solidarios con nuestro acreedor, a quien en algún momento le planteábamos las dificultades. No, nos hicimos los machos. Y con el tribunal. Y con el tribunal. Lo tratamos de juez municipal, la griesa, lo cual es un error. Dijimos que no íbamos a pagar a los buitres porque nosotros somos machos y argentinos y soberanos y no sé cuántas cosas más. Y todo eso lo único que sirvió fue para agravar la situación. Un taxi. Cuando como si fuera que había que el reloj de un sentarse taxi. a conversar, a discutir, como hizo este gobierno, y llegar a un acuerdo. Como si fuera el reloj de un taxi que van cayendo las fichas. Pero lo peor del caso es que acá, y a mí tengo una gran sospecha, hubo algún pícaro, no hablemos más de la palabra pícaro, algún sinvergüenza que se aprovechó de esta situación. Porque yo quisiera saber cuántos honorarios cobraron los estudios americanos que defendían a la Argentina por esta situación que uno prorroga en el tiempo. Pero no es porque me critican los abogados de allá. Los abogados de allá hacen su trabajo. Y si es como si a nosotros en nuestros estudios nos pagan por mantener latente un litigio, que en realidad eso entraríamos en un terreno reñido con la ética. Pero va pasando el tiempo, no quieren pagar el acreedor, yo le tengo que cobrar el deudor, yo le tengo que cobrar honorarios en base a lo que va a ser finalmente el monto del juicio que se reclama. Bueno, Kicillof preguntaba ayer en la comisión, por lo que leí, si se iba a pagar, ofuscado, si se iban a pagar los honorarios de los abogados. ¿Y por qué? Bueno, habría que responderle por su culpa, señor. Porque... Sí, en realidad lo que se paga es una parte muy pequeña de los honorarios, porque no hay que perder de vista que en principio en Estados Unidos, claro, en primer lugar el monto de los honorarios no tiene relación con el monto del juicio, sino con las horas trabajadas. Y en segundo lugar, el principio general es que cada parte le paga a sus abogados. Pero hay algunos honorarios que claramente fueron generados solo y exclusivamente por la obstinación de la Argentina en no cumplir, que finalmente va a haber que pagarlos. Pero la verdad es que son una porción bastante pequeña del total de honorarios, porque el principio general, gracias a Dios, es que cada parte paga a sus abogados. Así es en Estados Unidos. Y hemos tenido también la suerte de alguien que lo llamábamos la semana pasada, comentábamos que en realidad Daniel Pollack no era un mediador, sino un special master, alguien que iba a facilitar el cumplimiento de la sentencia, porque ya mediación no sería posible, habida cuenta que la mediación es un modo de resolver pacíficamente un conflicto, y acá tuvimos que entrar en la arena judicial. Ese facilitador, justamente, que jugaba en cierta manera a favor de la Argentina, también fue vituperado y denostado. Pero la pregunta es, ¿cómo hacia futuro se puede, cómo se va a negociar, en el buen sentido, como lo hablábamos la semana pasada, con las distintas fuerzas políticas para llegar a la sanción de ambas leyes tan vitales para la Argentina? Bueno, en ese sentido la negociación afortunadamente está muy avanzada. La gran mayoría de los bloques que integran la Cámara coinciden con nosotros en la necesidad, en la conveniencia y en la urgencia de terminar con este tema y de aprobar el acuerdo. Hoy por hoy solamente resisten el acuerdo el kirchnerismo más duro y la izquierda, que tiene 3 representantes en la Cámara. El resto de los bloques, en términos generales, están de acuerdo con el arreglo y están de acuerdo con terminar el tema. Tenemos algunas pequeñas diferencias respecto de la redacción de algunas cláusulas. Por ejemplo, una es que han pedido desde distintos bloques que el proyecto de ley fije efectivamente un límite al endeudamiento poniendo una cifra en el proyecto, porque el proyecto tal como vino del Ejecutivo dice
que se autoriza al país a endeudarse hasta donde sea necesario para cumplir el acuerdo, lo cual es bastante preciso, pero bueno, algunos bloques han pedido que se ponga una cifra, es posible que esto se logre resolver, de manera tal que yo no tengo dudas de que con la buena voluntad de esos bloques y una dosis de flexibilidad de nuestra parte, en el sentido de que escuchamos y atendemos las razones que nos puedan brindar otros bloques, no tengo dudas de que esto va a ser efectivamente sancionado y vamos a terminar con este problema. Y entonces, tal vez sea la última vez que la Argentina tenga que endeudarse de esta manera, que no es la más conveniente. Hoy por hoy lo conveniente en el mundo es endeudarse con los organismos multilaterales, Banco Mundial, Banco de América Latina, a muy largo plazo, 30 años, y a bajísimas tasas de interés, porque son los préstamos que permiten las obras de infraestructura. Es decir, con esos préstamos se puede, a diferencia de con estos préstamos de corto plazo, con esos préstamos de largo plazo y baja tasa de interés, se pueden construir caminos, puentes, escuelas, vías férreas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que la verdad es que tenemos cierta ansiedad por salir de este tema. No, seguro, porque empezar aparte a mirar el futuro. Esas obras de infraestructura van a generar no solamente una mejor calidad de vida, sino que van a generar empleo. Así van es. a generar, terminar con este nivel tan lacerante de pobreza que tenemos. Ahora, ¿no? La Argentina no solo no podía endeudarse por esta cuestión del default, sino también porque no permitía que se supervisaran sus cuentas, como el cualquier famoso país, capítulo artículo 4 ¿no? de la Carta del Fondo Monetario. Exacto, que no era ninguna intervención, sino lo que hacen todos los países, una suerte de auditoría muy general, y que eso era como el pago de la cuota para poder disfrutar de los beneficios. Bueno, eso también ya está solucionado. La Argentina hoy por hoy ha vuelto a tener relaciones normales con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos ningún inconveniente en que el Fondo Monetario Internacional audite y conozca nuestras cuentas públicas. Porque la edición no es mentir. Porque, no, pero más allá de que la edición no es mentir, eso es necesario para después acceder a esa financiación o ese crédito. Porque además hay que tener en cuenta que la consecuencia de hacerse los machos y no pagar es que en vez de pagar tasas del 1,5%, pagábamos tasas del 12% en dólares. Esta es la diferencia. Es decir, mientras Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil ahora no tanto, pero digamos hasta no hace mucho tiempo era igual, se endeudaban a 30 años y al 1%, nosotros nos endeudábamos a 1 año, a 2 años y al 12, 14%. La diferencia en dólares es monstruosa. Es decir, que el pago soberano era un soberano pago. Era un soberano pago. Vamos a una pausa y cuando volvamos, otros temas vinculados con la política nacional y también con lo que ocurre en el ámbito internacional. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En la pausa estábamos hablando de fútbol, que te tengo que felicitar por el 4-1,
Lamentablemente nosotros no pudimos agarrarle la boca y tenemos... Aunque lo merecieron, debo decir. Para retribuirte las flores, lo merecieron. Pero seguro que lo merecimos. Y estaba contando Pablo Tonelli, que es hincha de Gimnasia y Grima de la Plata, y que tiene una excelente relación con Barros Esqueloto. Sí, claro, además es un ídolo de Gimnasia. Ambos. Sí, los dos, pero sobre todo Guillermo, porque jugó más en Gimnasia, volvió, cosa que no ocurrió con Gustavo, pero los dos son muy queridos en el club y son ídolos, y entre otras cosas porque además de buenos jugadores son buena gente. Seguro. Que es lo más importante, ¿no? De La Plata a Washington, mejor dicho, a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ves las elecciones? Bueno, por lo pronto ya pasó el famoso Supermartes, que es como el primer punto donde se empiezan a delinear los candidatos, y la verdad que ha mostrado una contundencia, por lo menos en los números, ya sea en el Partido Demócrata Hillary Clinton, como en el Partido Republicano Donald Trump, este personaje que es bastante curioso, atractivo desde el punto de vista mediático, pero que parece que es un riesgo para todos, ¿no? Se hicieron 7 de los 11 estados, cada uno de los candidatos, y todo parece empezar a perfilar a que van a ser los dos grandes candidatos. Surge esta figura de Donald Trump, que inicialmente era alguien que parecía descabellado, que pueda llegar a ser, incluso uno lo escucha en los discursos, más allá de lo simpático que pueda parecer, en realidad una cuestión carismática de los gestos que hace y el estilo fanfarrón, y desde el punto de vista mediático, no deja de ser un peligro por los comentarios ya sea xenófobos que tiene, por el tema de inmigración, que es un tema que en Estados Unidos es de larga data y todos los gobiernos han puesto particular énfasis en ese aspecto. Todo parece indicar que van a ser ellos dos, pero bueno, hay algunos inconvenientes y por el lado demócrata, Hillary Clinton ahora le explotó un lío ligado a que ha comprometido la seguridad nacional de su correo privado, investigado por el FBI, y si el FBI decide llevar eso a juicio, todo parecería indicar que se le despeja mucho el camino a Donald Trump, que si bien plantea una cuestión medio extraña, porque los votantes, uno escucha a los votantes de Trump y dicen que el argumento más sólido que se ha escuchado en varias encuestas es que todo lo que dice es una persona frontal y todo lo que dice, todas las cosas que dice son ciertas. Cuando ahora hay una página que se llama PoliFact, que es lo que vendría a ser acá la página chequeado.com, que definió que el 78% de sus afirmaciones son falsas, de lo que está haciendo en campaña, por lo cual empieza a haber como una dicotomía y también hay un problema dentro del Partido Republicano porque hay muchos representantes que no lo quieren. No, prácticamente la dirigencia, el establishment del Partido Republicano no lo quiere. Sí, pero Rubio y Cruz dijeron apostaban por Rubio, pero Rubio parece que... Rubio y Cruz dijeron que si era el candidato a Trump le iban a apoyar. Sí, lo van a tener que apoyar porque también hay una cuestión partidaria, pero es cierto que, bueno, sin pareciera que Rubio está quedando fuera de carrera, sería entre Trump y Cruz, que es un ultraconservador. Sí, tal cual. Estamos hablando de moderados acá. El problema es que ahora el 15 de marzo se van a llevar a cabo las primarias en Florida, que es donde... Es el estado de Rubio. Es el estado de Rubio, que si no gana ahí, prácticamente... Ahora, en el Partido Demócrata pasa algo curioso también, porque Sanders... Es un socialista. Sí, está como fuera del sistema. Socialista norteamericano. Claro, socialista norteamericano. No es un candidato demócrata. Yo no recuerdo que se haya definido como socialista. Sus posiciones están demasiado a la izquierda del mainstream, de la corriente media norteamericana. Así que imagínate si quedara fuera de carrera Hillary por lo que vos comentás. Prácticamente el Partido Demócrata creo que... Ahora, si el candidato es Trump, serían dos extremos. Es una situación muy curiosa. No sé vos cómo la ves. Yo la verdad, en primer lugar, creo que Trump no la tiene tan definida la elección. Yo creo que Rubio todavía tiene chances. Es un candidato demasiado extremo, Trump, como para pensar que ya tiene la nominación ganada. En el caso demócrata me parece más claro que Hillary efectivamente va a ser ella la candidata, y si lo tiene enfrente a Trump, creo que no va a tener demasiados problemas para ganar, ¿no? Cosa que además deseo, porque realmente me preocuparía mucho que Estados Unidos, con la importancia que tiene en el mundo, esté gobernado por alguien como Trump. Sí, sería sumamente peligroso, ¿no? Seguro. Incluso luego de la derrota de 2012 del Partido Republicano se firmó un documento que firmaron todos los representantes del partido que se llama el Proyecto de Crecimiento Oportunidad, que lo que decía es fundamentalmente ampliar la base de los hispanos, porque ellos creen que el no haber podido captar ese voto fue el verdadero
detonante de esa derrota contra Barack Obama, sí. y justamente Trump está completamente opuesto a eso. Es una lástima, me parece, que el Partido Republicano se haya ido tan demasiado. a la derecha, tan al extremo en Estados Unidos. Más que el Porque tema. eso perjudica el debate, perjudica las posibilidades. El Partido Republicano tradicionalmente no era un partido tan O tenía extremo. distintas alas. Ahora Sí, el ala más liberal quedó. Era un partido más bien conservador, Sí. pero no tan extremo como Sí, ahora. primero fue la aparición del Tea Party. Bueno, eso perjudicó mucho, Claro. me parece, al Partido Republicano. Y me parece que hoy en día entonces eso le resta chances al Partido Republicano y prácticamente hace que Hillary sea la Coincido única con vos que desde el candidata. punto de vista mediático es un tipo que realmente que digamos, Es como un populista. como un creo. populista es curioso. Es como Le Pen en Francia. Es como Le Pen en ¿no? Francia, pero desde el punto de vista político. Ahora, un peligro. recordemos que se votan delegados y que Claro. después hay una convención. Si no tiene la mayoría Trump, podría ser que los demás delegados se unieran en contra de él. Esto podría pasar. Sí, son 2.383 delegados en el Partido Demócrata como para ganar y luego 1.237 para el Partido Republicano. Muy ilustrativo tanto desde el punto de vista político como comunicacional. En un minuto final, lo hablamos la semana pasada, pero quiero tu reflexión sobre el discurso, para mí brillante, de Mauricio Macri. A mí me satisfizo y me gustó y me entusiasmó el discurso de Mauricio. Fue apropiado para la ocasión, tocó los temas que tenía que tocar y yo diría que a mí uno de los puntos que más me gustó fue la reiterada y además creo que muy sincera convocatoria que Mauricio hizo a las otras fuerzas políticas, a las fuerzas sociales del país, a trabajar juntos, a trabajar de manera conjunta, a decidir entre todos cómo hacemos para que la Argentina vuelva a la senda de la prosperidad y del desarrollo. Eso a mí personalmente fue lo que más me gustó. Coincidimos plenamente. Y antes que nada veo muchas mujeres acá en el estudio. Les quiero desear a todas ellas, en nombre de toda la mesa, un muy pero muy feliz Día de la Mujer y desde luego también a todas nuestras televidentas, que son muchas. Millones. Hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.